Vamos a ir al libro de Filipenses, como había dicho, el capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 12, por favor. Filipenses, capítulo 3. El versículo 12 dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Que me cuesta ver con esto. Perdón. Por ver si logro asir aquello. ¿Quieres usar mi celular? Uy, se lo agradecería un montón. Sí. Gracias. Paciencia. Estamos improvisando aquí. ¿Filipenses cuánto? Es 3, el 12 en adelante. Ya. Voy a ponerlo en modo avión para que no interrumpa. Gracias. Ahí está. Muchas gracias. Ok, entonces estábamos en el versículo 12, agradezco la paciencia. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por poder congregarnos el día de hoy. Nos das el privilegio de tener un lugar donde congregarnos y eso es siempre bueno, Señor. Y quisiéramos aprender acerca de proseguir hacia la meta de esta carrera a la que llamamos la vida cristiana. Y queremos seguir los consejos que nos dejas en tu palabra para hacer un buen trabajo, Señor. Queremos que al llegar a la meta tú puedas decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es nuestro anhelo. Señor, te pido que me ayudes a enseñar solo lo que tu palabra dice y que tú puedas ser honrado en este mensaje. Doy gracias por todas estas cosas y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a ver el puntito Ok. más cerca a la luz. Tranquilo, hacemos sola. Gracias. No puedo respirar. Muchas gracias. Sí. Ok, Lo otro que Filipenses 3. podríamos hacer, hermano, sería colocar que alguien te preste una linterna si se oscurece mucho. Si se oscurece mucho. Bueno, ¿puedo ocupar este igual? Gracias, pastor. ¿Cómo improvisamos, no? ¿Y cómo lo habrán hecho en los tiempos de Jesús? Sin duda tenían luces, pero no creo que tan potentes como las nuestras. No, wow. Creo que a veces nos olvidamos de cuán afortunado, cuán bendecidos, esa es la palabra, cuán bendecidos somos. En Filipenses, en el capítulo 3, empezamos leyendo en el versículo 12. Y si recordarán, la semana pasada hablamos un poco acerca de lo que Pablo llamaba lo que para él antes era ganancia. Esto era antes para él todo su testimonio y las cosas que tenía en la carne, para él eran ganancia, pero ahora le eran pérdida y le eran basura, con tal de conocer a Cristo y de conocer, de poder tener el poder de su resurrección y de poder ser semejante a él también en sus padecimientos. Para él eso era mucho más valioso. Y hablando un poco acerca de lo que significa llevar la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana, el apóstol Pablo comienza a hablar de eso en el versículo 12 y nos dice, no que lo haya alcanzado ya. Es algo que quizás puede, no sé si decir un poquito, no diría desanimante, pero es un golpe, un chequeo de realidad, un golpe de realidad. El que Pablo te está diciendo, yo no lo he alcanzado todavía. Entonces yo creo que puedo decir con certeza que aquí dentro de este edificio tampoco nadie lo ha alcanzado. La meta, el poder
ser completamente santificados. Sabemos de que la salvación no es por obras, lo hemos escuchado muy bien, de hecho escuchamos un mensaje muy bueno acerca de eso el domingo pasado. La salvación no es por obras, estamos muy claros, no hay duda. Sin embargo, el proceso de santificación, y es cuando los creyentes son moldeados a la imagen de Cristo y vamos lentamente deshaciéndonos de esta naturaleza pecaminosa hasta que finalmente el día en que o muramos o vuelva a Cristo y seamos resucitados con Él, seamos resucitados, entonces ahí es donde finalmente acabará esta lucha y tendremos un cuerpo semejante al suyo. Hasta ese momento el cristiano batalla con el pecado. Y nosotros podemos darnos cuenta de que Pablo, con todo lo que nosotros podemos aprender de él, con todo lo que él había podido mostrar y como él había sido un cristiano ejemplar, en muchas ocasiones Pablo habla de las cosas que había hecho, de las cosas que había sufrido, y nosotros vemos todas esas cosas y él es el que nos está diciendo. Sabemos que Dios hablando a través de él, pero utilizando a este escritor humano, él está diciendo, yo no lo he alcanzado. Y entonces, nuevamente llegamos a la conclusión, tú y yo tampoco lo hemos alcanzado. Es de nuestro diario vivir, podemos observar que aunque obviamente a la hora de ser salvos y hasta el día de hoy, probablemente hay muchos cambios que tú puedes observar en tu vida, que el Espíritu Santo ha hecho en ti, y puedes dar gracias a Dios por ellos. Sin embargo, el trabajo no está listo, hay mucho que debe cambiar en ti. Y nosotros a veces podría llegar a parecer que esto es cuando vas en un barco y ves el horizonte y no ves, yo nunca he estado en alta mar, pero cuando las personas están en un lugar así, no pueden ver la orilla de un lado ni del otro, están completamente rodeados de agua. Puede ser bastante desorientador algo así. Y quizás tú puedes llegar a sentirte así, que esa meta se siente un poco lejana, quizás te sientes un poco estancado. ¿Cómo nosotros podemos colaborar sabiendo de que la Biblia enseña, lo leímos en los primeros mensajes de Filipenses, que no es una obra nuestra? Esos cambios que hay en nosotros no son nuestro propio mérito. El versículo 6 de Filipenses 1 no lo tienen que leer, pero dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, teniendo en claro de que no es esa buena obra que está ocurriendo en el creyente no depende de nosotros. Aún así, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo? Nosotros podemos ver cómo Dios nos dice por medio del apóstol Pablo, primero que, nuevamente, él no lo había alcanzado, y yo pensaba en cómo nosotros podemos colaborar en este proceso, o qué es lo que Dios desea que hagamos aquí, y pensaba en que la mejor manera de poder parecernos a alguien es pasar tiempo con esa persona. Es por eso de que yo cuando veo a todos ustedes, yo no tengo hijos, pero todos ustedes que tienen hijos, cómo sus hijos se parecen a los padres, cómo al papá le gusta esto y al hijo también, cómo a la mamá le gusta esto y la hija también. Y yo he podido ver eso incluso en mí o en mi hermana, cómo de alguna u otra manera nos parecemos a nuestros padres. ¿Y por qué es? Porque son las personas con las que más pasamos tiempo en toda nuestra vida. Incluso eso se aplica a los niños que van al colegio y tienen compañeros. Inevitablemente toman actitudes de sus compañeros, sean buenas o muchas veces también sean malas. Nos damos cuenta de que inevitablemente cuando pasamos tiempo con las personas, nosotros empezamos a imitarles y a aprender de ellos. Empezamos a ocuparle palabras que ellos utilizan o expresiones. Empezamos a disfrutar cosas que antes no disfrutábamos tanto. A lo mejor salen a comer sushi y no te gusta el sushi, pero sales tanto a comer con esa persona que te empieza a gustar el sushi. Cosas así. Nosotros empezamos a cambiar porque estamos pasando tiempo con esa otra persona. Y si tú quieres llegar a conocer más a una persona, a un amigo, a un familiar, tú tienes que invertir tiempo en esa persona. Con Cristo no es diferente. Cuando Cristo comenzó su ministerio y empezó a llamar a sus discípulos, ¿cuál era su método? ¿Cuál era su manera de poder enseñarles? No era mandarlos a un instituto, no era asignarles un curso de una cantidad de clases, era que ellos le siguieran. Por ejemplo, no tienen que buscarlo, pero Marcos 1:17, él les dice, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Entonces, Jesús les está diciendo de que si ellos le siguen, él les iba a hacer pescadores de hombres, así como él también lo era. Y nosotros podemos ver
en los discípulos que ellos también agarraron ciertas actitudes o lenguaje de Jesús. Cuando Pedro está negando a Jesús, y él lo niega varias ocasiones, una persona incluso le dice, pero sí, hasta tú hablas como él, como ellos. Y ahí es cuando Pedro empieza a maldecir. Es porque había pasado tanto tiempo con Jesús y sus discípulos que había cambiado actitudes en él. Entonces, parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer es, primero, reconocer de que nosotros estamos en un crecimiento constante. Admitir de que no lo hemos alcanzado, al igual que Pablo. Y yo creo que si le preguntara a cada uno de ustedes, ¿tú crees que ya estás en el peak, en tu prime cristiano? ¿Ya no puedes mejorar, no puedes parecerte más a Cristo? ¿Tú y Cristo no los puedo diferenciar de lo iguales que son? Yo creo que nadie me diría así. Pero muchas veces en nosotros hay actitudes que demuestran lo contrario. Quizás te puede pasar que estás escuchando un mensaje de parte del pastor y a lo mejor en tu corazón, y tú estás escuchando atentamente, pero en tu corazón tú dices, yo ya sé esto. Y ni siquiera prestas atención a lo que te están diciendo. No, ese versículo yo ya lo conozco. Si tú pasas tiempo leyendo la Biblia, esas cosas pueden llegar a suceder en ti. Entonces no debe ser nuestra actitud la de, no, yo ya lo sé todo, lo alcancé todo, no hay nada que me puedan enseñar, sino todo lo contrario. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer en el versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nuevamente vemos esta semejanza, esta similitud del caminar con Cristo con una especie de carrera. Nosotros podemos ver en Pablo esta utilización de como estas ilustraciones deportivas. Habla de las luchas y habla también de las carreras. Y nosotros podemos ver esta ilustración de la carrera en varias partes de la Escritura. Y es una muy buena ilustración que el Señor nos muestra de cómo nosotros debemos, cómo es la vida cristiana. Porque, ¿qué pasa con un corredor que ya cree que terminó la carrera cuando no la terminó? Yo creo que quizás en más de una ocasión has visto a una de estas personas que corren estas maratones largas, y está quizás a metros de la meta y empieza a caminar, quizás empieza a presumir a las personas que están al lado y luego llega alguien por atrás y le pasa. Hay más de un caso de esos. Y es porque son personas que dicen, yo ya llegué a la meta. Y se quedaron sin el premio. Ahora el premio no habla de la salvación, pero la Biblia sí habla de que a las personas que ya son salvas, Dios va a dar galardones o premios. Entonces, qué vergonzoso sería que estar haciendo las cosas bien, nos confiemos y nos perdamos de las bendiciones que el Señor nos tiene preparados. Me gusta el versículo que leímos en 1 Corintios 9, 24 y 25, porque habla de cómo los deportistas tienen que hacer sacrificios, tienen que abstenerse de cosas. Por ejemplo, uno de los deportes que yo no estoy tan familiarizado con algunos deportes, pero de los que por lo menos me ubico un poco más, es el boxeo. Y cuando tú ves el boxeo, está dividido por categorías de peso. Incluso dependiendo de la asociación, tienen diferentes categorías de peso y diferentes cinturones. Es por eso que a lo mejor tú ves que es una persona que dice, él es el campeón de los pesos pesados, pero él también. ¿Por qué? Porque son diferentes divisiones. Y dentro de esas divisiones son ciertos rangos de peso, porque no sería justo que una persona que a lo mejor un hombre que pesa 55 kilos pelee con un hombre que pesa 100, porque le pega un combo y lo mata. Eso sería muy injusto. Entonces se quedan esas divisiones y las personas tienen que mantenerse en esos rangos de peso. Y para mantenerse en esos rangos de peso puede ser muy difícil, sobre todo para las personas que son muy grandes. Si a lo mejor tu rango de peso es entre 55 a 65 kilos, muchas personas tienen que ayunar, tienen que evitar comer cualquier tipo de sólidos, tienen que estar tomando probablemente puramente agua, y es un sacrificio que hacen para poder participar en su deporte, y eso muestra el compromiso y la disciplina que tienen con tal de ganar. De hecho, no es raro ver que a veces esos deportistas, una vez terminan sus competencias o terminan su pesaje, van a comer una hamburguesa, van a comerse un chocolate, y algunos hasta lloran porque, cómo extrañaba comer algo así, no había comido una comida real hace tanto tiempo.
Y nosotros vemos el sacrificio, la disciplina tan admirable que uno ve en esos deportistas por cosas tan banales, por un cinturón, sobre todo el boxeo, que es un deporte que básicamente arruina tu cuerpo. Personas que después no pueden escribir, personas que a veces quedan con discapacidades motoras o discapacidades cognitivas por los golpes que recibieron a través de los años, personas que tienen tanta disciplina por cosas tan insignificantes. Y nosotros, que podemos obtener recompensas incorruptibles, no somos capaces de abstenernos de las cosas que el mundo nos entrega. Es una buena comparación y una buena reflexión que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos estar dispuestos, debemos tener la disposición y la disciplina de correr esta buena carrera con tal de ganar los galardones que el Señor nos tiene preparados. En el versículo 12 de Filipenses 3, podemos volver a leerlo, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Cuando vamos a ver esta palabra perfecto, porque luego vuelve a decir perfecto, y quizás podría parecer contradictorio, pero no lo es. Dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nosotros podemos ver de que cuando ocupan la palabra perfecto, está hablando acerca de sin ninguna imperfección. Lo que quizás tú hoy en día lo ocuparías para la palabra perfecto. Cuando tú dices, no, ¿cómo está la limpieza? Perfecto. A lo mejor hace aseo al auto. ¿Y cómo quedó el auto? Perfecto, que no tiene ni una sola mancha, que quedó impecable, pulcro. Eso es a lo que se refiere perfección. Y Pablo está diciendo, no es que yo sea perfecto. Él lo tiene muy claro. Dice, si no logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Él sabía que en él habían propósitos y él trataba de aferrarse a hacer las cosas que Dios deseaba y para las cuales Dios tenía propósitos preparados para él. Él quería hacer las cosas que Dios tenía planeadas para él. Vamos al versículo 13, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Cuando nosotros somos creyentes y queremos ser útiles en las manos de Dios, proseguir a la meta, ese deseo de parecernos más a Cristo, no hay lugar para mirar al pasado. De hecho, no tenemos que buscarlo, pero en Hebreos capítulo 12 nos dice de que nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces no hay momento para desviar la vista y mirar hacia atrás. Cuando yo leía la frase mirar hacia atrás, pensé en dos maneras de mirar hacia atrás. A veces los creyentes pueden permitir que su pasado los ancle pensando que Dios no puede utilizarlos. Quizás eres similar a como Moisés, que decía, no, pero yo soy torpe de lengua. Quizá, a pesar de las cosas que como como Moisés había visto, que Dios ya había empezado a orar en su vida, él aún así había ciertas dudas. Y dice, no, ¿cómo puedes utilizar a alguien como yo? Quizás tú puedes pensar así, puedes mirar a tu pasado y ver todas las cosas que habías cometido, todos los pecados en los que estabas, y obviamente entendiendo de que la salvación no es por obras y no es nuestro mérito, y es muy bueno entender de que no merecemos la salvación, de que merecemos el infierno, pero Cristo murió por nosotros a pesar de eso. Es bueno tener considerado eso. Sin embargo, ese pensamiento no puede implicar de que soy tan pecador que yo no puedo ser útil en los propósitos de Dios. Eso no es algo bíblico. Todo lo contrario, Dios escoge a personas que por la sociedad están rotas o que no pueden parecer las más indicadas para que la gloria sea de Él. Eso es algo que también estudiamos hace no mucho. Entonces, a veces nosotros miramos hacia el pasado y decimos, no puedo ser utilizado en los propósitos de Dios. Si hubiera alguien que podría haber dicho algo así, era Pablo. Pablo perseguía a los cristianos. Pablo consintió la muerte de Esteban. Pablo encerraba a cristianos. Entonces, si había alguien que mirara su pasado y decía, no soy digno de estar enseñando de Jesús, ese era Pablo. Pero él no dejó que su pasado se interpusiera en los propósitos que Dios tenía preparado para él. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Siempre guardando tu lugar en Filipenses, por favor. Isaías 43. Acompáñame en el versículo 18 y 19. Dice,
No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nosotros leemos esto en el contexto de que Israel estaba en el cautiverio babilónico, y no nos olvidemos, Israel, ese cautiverio era un castigo de Dios. Había sido un pueblo muy idólatra que había abandonado a Jehová. Sin embargo, Dios, aún con un pueblo así de pecador, podía cumplir sus propósitos. Dios aún podía utilizar un pueblo así. Y así como Dios podía otra vez abrir caminos en el desierto, como lo hizo en el Éxodo, Dios también puede utilizar a un pecador como tú. Una vez tú has creído en Jesús, no se trata de lo que tus capacidades o tu pasado dicen, sino de qué tan dispuesto estás a ser utilizado por Dios. Entonces, vemos de que el pasado no es una excusa para que nosotros nos hagamos a un lado de los propósitos de Dios. También cuando pensaba en la frase mirar hacia atrás, no solo pensaba en aquel que mira su pasado y dice, no soy digno de ser utilizado, sino que muchas veces miramos al pasado extrañando y deseando las cosas que, entre comillas, se perdieron, muchas comillas, muchas y variadas comillas, para que quede muy claro, se perdieron por haber creído en Jesús y haberle empezado a seguir. Quizás nuestro cerebro suele funcionar así. Nosotros solemos mirar al pasado y las cosas que recordamos solemos recordar las cosas buenas. Yo creo que probablemente el Señor nos hizo así porque si no sería muy difícil. Sería muy difícil cargar con todo lo que vivimos, pero uno suele recordar las buenas cosas. Pero hay que ser muy cuidadoso cuando dejamos que pensamientos entren a nuestro corazón, donde decíamos, me acuerdo cuando yo salía a pecar y a hacer todas estas cosas, y qué bien la pasaba. Qué bien la pasaba con mis amigos, bebiendo alcohol y puedas empezar a pensar en las cosas que hacías en el pasado y empezar a desearlas. De nuevo, pensándolo en el contexto que Pablo daba de su propia vida. Pablo podría haber dicho algo similar. Me acuerdo cuando yo era un fariseo ejemplar, cuando yo era un verdadero judío, y todos los judíos me respetaban. Ahora me quieren ver muerto. He sido apedreado. Pero en esa época, wow, yo era Saulo. Oh, wow, Saulo, qué poderoso, de la tribu de Benjamín. Quizás nosotros podemos mirar hacia nuestro pasado y empezar a tener dudas de las decisiones que estamos tomando para el Señor. No hay lugar para eso si nosotros decidimos seguir a Jesús. Si tú me puedes acompañar brevemente a leer un versículo en Lucas 9. Lucas 9, el versículo 62. Leamos el contexto completo, yo creo que es valioso. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, en el versículo 57, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos. Perdón, lo leí mal ahí. Y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, no es bueno de que cuando tú leas esto dice, entonces Jesús no quiere que entierre a mis familiares. No se trata de eso. Sino que estas personas estaban diciendo con su boca, estamos dispuestos a seguirte, Jesús. Pero en sus corazones no era así. En sus corazones había algo más. En algunos casos eran la familia. Entonces, sí, yo te quiero seguir, Jesús, pero si significa tener que hacer cambios en mi familia, no. Si tengo que elegir entre mi familia y a ti, elijo a mi familia. Entonces, para Jesús no sirve una persona que le sigue de esa manera. Dice que cualquiera que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces, nosotros, una vez habiendo creído en Él, debemos tener la mirada puesta solamente en Jesús, avanzando hacia adelante y no mirando hacia atrás. Dice, olvidando ciertamente, volviendo a Filipenses, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El versículo 14 nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Como les había dicho, en Hebreos 12:1 nos dice que debemos poner los ojos en Jesús. O en 1 Corintios 15:58 nos dice, ser firmes y constantes, abundando en la obra del Señor. Ese es el llamamiento a seguirle. Y me gusta que dice el llamamiento supremo. Es diferente cuando, sobre todo en una de estas empresas muy grandes, te da una orden, a lo mejor la persona que está a cargo tuyo, a que te la dé el jefe de los jefes de los jefes. Es como, oh, me habló el jefe de los jefes de los jefes. Tengo que hacerle caso. Este llamamiento no es cualquier llamamiento. No lo está haciendo cualquier maestro, cualquier profeta, lo está haciendo el Señor Jesús. Es el llamamiento supremo. Por lo tanto, debemos considerarlo como tal. Si seguimos leyendo en el versículo 15, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Ahora, tú puedes decir, pero Pablo dijo que no era perfecto, y ahora dice, los que somos perfectos. Es porque la palabra perfección en este versículo se está refiriendo a la madurez, a la plenitud en la persona. Entonces, está hablando nosotros los que somos maduros. Y en específico hablaba de la salvación y de la madurez. Decía, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto os lo revelará Dios. Nosotros vemos de que ahora este llamado de seguir a Cristo no es solamente un llamado individual, sino que es también un llamado corporal. Porque dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Está hablando ahora el grupo. No solo se trata de yo como persona y mi relación personal con Cristo, sino mi iglesia, como todos avanzamos en los propósitos que Él desea. Es fundamental e indispensable la iglesia en el crecimiento espiritual de cada individuo. En la iglesia tú tienes la predicación de la palabra, tienes muchas veces la reprensión de parte del pastor o de otros hermanos, la exhortación para que sigas haciendo las cosas que debes hacer, la comunión unos con otros, el servicio codo a codo. Son cosas que Cristo, cuando instituyó la iglesia, nos dejó, no porque dijo, los voy a dejar, les sobra tiempo, les voy a colocar en una iglesia. No, son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros vemos de que los cargos que uno ve en la iglesia, algunos ya no vigentes, como podrían ser apóstoles y profetas, pero pastores y maestros podemos seguir viendo el día de hoy. Entonces, estos cargos tenían un propósito, era perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso que incluso la palabra evangelista, normalmente cuando tú la ves en contextos, a lo mejor en redes sociales, dice el evangelista tanto. Normalmente hoy en día significa alguien que sale a predicar el evangelio y hace campañas. Que a lo mejor va a una ciudad y hacen 7, 8, 10 días predicando el evangelio a todos lados y hacen una gran reunión. Pero en este caso era diferente porque el propósito no era ganar almas. Si te das cuenta que todos estos cargos que se describen son para poder perfeccionar a los santos. Así que muy posiblemente estos evangelistas eran aquellos que enseñaban a otros cómo evangelizar y cómo ganar a Cristo. Pero se nos dice que estos cargos que están en la iglesia no son puestos porque sí, sino que son instituidos por Dios y son para edificar al cuerpo. Dice en el versículo 13, este es el importante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estas cosas, estos cargos que tú ves en la iglesia, que en tu iglesia hay un pastor y que enseñe de la palabra, no es simplemente, nuevamente, para que en los cultos haya música y enseñanza, no es simplemente para generar una especie de club y que se reúnan para hablar de cosas, no. Es para tu propia edificación, para poder alcanzar esta unidad que nosotros también podemos ver en Filipenses, porque habla, dice, esto mismo sintamos. Nuevamente vemos esta unidad que en la iglesia es fundamental. El 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
pensaba en esto y cómo la iglesia debe estar unido hacia una misma meta. Nos podemos preguntar cuál es la meta de la iglesia. Es una buena pregunta. Y no se trata de números, de que la meta de la iglesia es que cada culto haya más sillas llenas. Sería muy bueno que cada culto hubiera más personas, pero no es esa la meta fundamental. Nosotros vemos que la meta fundamental de la iglesia es cumplir con la gran comisión. Vemos que Jesús da la gran comisión en Mateo capítulo 28 y no lo hace solo a sus discípulos, lo hace a la iglesia. Porque le estaba hablando a los que en ese tiempo eran la única iglesia, la iglesia en Jerusalén, de sus discípulos. Entonces nosotros vemos de que tenemos esta gran misión y también otras muchas tareas como el estimularnos al amor y a las buenas obras. Y nosotros necesitamos unidad para este tipo de cosas. Ahora, después nosotros empezamos a ver que hay otras personas, enemigos de la cruz, que tienen algo diferente. En el versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué bueno es, hacer un punto aparte, el tener personas en la iglesia a las que tú puedes imitar y mirar. Por ejemplo, en 1 Corintios 11, Pablo dice: imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Sí, lo acabo de parafrasear más o menos, pero es el versículo donde lo pueden buscar. Y el tener personas así son las que nosotros debemos mirar e imitar. Y te puedo decir con mucha seguridad que hay personas en esta iglesia a las que tú puedes mirar e imitar y tienes mucho de lo que aprender, de tantos damas como varones que hacen grandes cosas por el Señor y que tienen una relación íntima y profunda con Él. Entonces nosotros debemos imitar a esas personas y eso también es parte de una iglesia. Pero después en el 18 nos da esta advertencia, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y ahora vamos a ver una especie de contraste que hay entre aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo y lo que nosotros deberíamos ser. Dice en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, y este es el punto central que resume todo, que solo piensan en lo terrenal. Te vas a dar cuenta de que lo que destaca de estas personas es que solo se preocupan de lo terrenal. Y eso no debe ser lo que nosotros hacemos. De hecho, nuevamente, ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? En la meta, en Jesús. En Él debe estar puestos nuestros ojos. Pero estas personas que son enemigos de la cruz, lo único que quieren es ganancia, maldad. Justo esta semana estuve estudiando de 1 Timoteo capítulo 6 y se nos habla de que si alguno les enseñaba alguna otra doctrina, en el versículo 13 en adelante empieza a hablar de esto, que estaba hablando de delirios, no sabe nada, y en una parte nos dice que lo hacían para poder obtener ganancia. Nuevamente, te das cuenta que cuando hay personas que enseñan falsas enseñanzas, muchas veces es porque quieren ganancia deshonesta, porque quieren aprovecharse de ti. Cuando tú ves a lo mejor a un falso maestro, ya sea en redes sociales o en persona, te vas a dar cuenta que de algún momento a otro el mensaje va a cambiar inmediatamente y te va a llevar al dinero. Son muchas veces personas que desean eso. También habla de la gloria y dice que su gloria es su vergüenza en el versículo 19, pero nuevamente el enfoque es lo terrenal. Entonces vemos en ellos este deseo y lo único que ven son las cosas que están en la tierra. Pero ¿cómo debemos ser nosotros? Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra vida es mucho más que la cantidad de bienes que acumulamos. Y obviamente yo entiendo que porque todos nosotros tenemos que comer y vestirnos, que muchas veces las cosas materiales pueden volverse algo importante en nuestra vida. Sin embargo, no son lo más importante y debemos tener mucho cuidado en que las dificultades hagan que empiecen a tomar un lugar de importancia y que quite el lugar que Cristo tiene en tu corazón. Nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, nuevamente, en Él. No deben estar puestos en el sueldo, en la escalera profesional y cómo tú vas a empezar a crecer y empezar a conseguir mejores lugares de trabajo. Son cosas que vas a tener que lidiar, con las que tendrás que lidiar sin duda, pero no son nuestro objetivo. Las personas que son enemigos de la cruz, esto es su objetivo. Y nosotros no somos de este mundo. De hecho, en el libro de Santiago nos dice en el capítulo 4 que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con este mundo. Nosotros somos extranjeros, somos advenedizos
Y este versículo nos dice que nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Entonces, cuando tú tienes los ojos puestos en Jesús, las cosas terrenales pasan a un segundo plano. Nuevamente, no significa que vas a ser una persona irresponsable, una persona que no se preocupa de las cosas físicas. Sin embargo, quiere decir que esas van a tener un segundo lugar, porque el primer lugar lo tiene Cristo. Después, si nosotros seguimos leyendo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros vemos en Juan capítulo 1 de que Jesús es el creador. Pero si nosotros seguimos leyendo, Él no solo es el creador de todas las cosas, Él es el sustentador de todas las cosas. Entonces, cuando tú ves la creación, te das cuenta de que realmente fue creada por un ser inteligente. Puedes ver como cada uno de los animales y de las plantas y la geografía, todo tiene su lugar y tiene su propósito. Es precioso ver cosas así. De hecho, hace poco pude subir, no lo subí completo, pero subimos hasta la Laguna Verde del Cerro Cinchao, la Reserva Coyhaique. Y cuando uno empieza a dar la vuelta por la Laguna Verde, hay como un tablero de información que habla un poco acerca del ciclo del agua. Y uno puede ver como cada una de las partes, como la lluvia, la condensación ahí, y después la nieve, los ríos, los lagos, tienen su parte. Y cómo los animales se benefician de esas cosas. Te das cuenta de que cada cosa tiene su lugar. Y todo este sistema natural que nosotros vemos es sostenido por nuestro Creador, que no solo fue pensado por Él, no solo fue creado por Él, sino que también es sostenido por Él. Toda la creación se sostiene por Él. Entonces, tener en consideración eso siempre es bueno para recordar con quién estamos hablando. Estamos hablando con el Creador y sustentador de todo, pero también que Él tiene el poder no solo de sostener todas las cosas, sino de transformar nuestro cuerpo de la humillación nuestra en uno semejante al cuerpo de la gloria suya. Es esta la esperanza que nos ayuda a seguir adelante. Muchas veces, una de las cosas que motiva a muchos de los deportistas en competencias importantes es el premio al final. Ahora, uno no quiero que piensen como que, entonces tengo que seguir a Cristo porque voy a recibir un premio. No, pero es algo esperanzador saber que al final de la carrera va a haber una recompensa y que tendremos un cuerpo semejante al de Jesús. Hace cualquiera una de las tribulaciones o de las dificultades que nosotros enfrentemos algo mucho más llevadero. El saber de que esta lucha que nosotros tenemos con el pecado algún día va a acabar y que Él transformará este cuerpo y que vamos a tener un cuerpo semejante al de Él y que luego vamos a poder pasar una eternidad con Él disfrutando. Entonces, la carrera que nosotros estamos corriendo en la vida cristiana se hace mucho más sencilla. Pero eso, ¿cómo lo consigues? Mirando las cosas celestiales. No mirando las cosas que nosotros tenemos aquí. Dice, acompáñenme por favor, es en Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 1, esto es para resumir. Dice, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo nosotros tenemos que andar entonces imitando a nuestro Padre Celestial? Así como un hijo aprende e imita a su padre, nosotros, así como un hijo amado, debemos imitar y aprender de nuestro Padre Celestial. No siempre va a ser algo sencillo. A veces puede parecer, como les decía, el horizonte en el mar, que nosotros no podemos ver el final. Pero como también nos dice, lo estaba buscando también en Colosenses capítulo 3, nosotros debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allá está nuestra ciudadanía, allá está nuestro propósito. Nuestra vida no se trata de nuevamente acumular bienes, de quién tiene más dinero en la cuenta del banco. No, se trata de tener una relación con nuestro Creador y de poder ir siendo moldeados a la imagen y semejanza de Cristo. No es nuestro mérito, es el Espíritu Santo el que lo hace. Sin embargo, Él quiere que nosotros corramos esta buena carrera. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar.